Bueno, ojito mi gente, que la última hora sobre Maduro en prisión se viene fuerte. Llevamos días hablando de ese estado de salud. No es para menos que una persona que ha pasado de tenerlo todo, poder, ambición, dinero, todo lo que quería, a no tener nada y estar en una de las peores cárceles, además totalmente aislado, no me quiero ni imaginar. Incluso se habla de autodesvivimiento, de intento autolítico por parte de Nicolás Maduro. No sé que eso sea tan cierto, pero bueno, vamos a pasarnos por una nota de Continental en News. Parece ser que estaría como sedándose, claro, al final, sedándose, es una forma de hablar, al final estará tomando medicación, tema tipo no solo ansiedad, depresión, se le ha venido el mundo encima, no es para menos. Que hubiera pensado lo que hacer durante los últimos 12-13 años. Vamos a ello. Maduro colapsa en prisión de Brooklyn y es sedado de emergencia. Los hijastros de Maduro huyen a Nicaragua con millones robados y se convierten en prófugos de la justicia. El hombre que se creía dueño de las vidas y el destino de millones de personas hoy no es más que un despojo humano gimiendo entre las paredes de concreto del Metropolitan Detention Center en Brooklyn. Nicolás Maduro, el dictador que sembró el terror en Venezuela, ha colapsado mentalmente tras ser confinado en la planta 10, un rincón de castigo conocido como El Hoyo, donde el silencio es un martillo constante. La realidad de una celda de 2 por 3 metros ha destruido su ego de tirano, obligando a los médicos federales de Estados Unidos de América a sedarlo de emergencia para evitar que se reviente la cabeza contra los muros o sufra un infarto fulminante. Ya no hay alfombras rojas ni uniformados lamiendo sus botas. O sea que digamos que la sedación es para calmarlo, para que no tenga fuerza como para autolesionarse, ¿vale? Solo el frío de Nueva York y el pánico de saber que el resto de su existencia será un número de serie en un uniforme naranja. Bienvenidos a Continental News, su fuente de verdades sin filtro. Suscríbanse para no perderse nuestras exclusivas, comenten sus opiniones y compartan para que el mundo conozca. Bueno, dijeron que estas imágenes eran por inteligencia artificial, la del patio, pero bueno, es una recreación de lo que podría ser verdad. Conozca la realidad. La caída del dictador ha sido tan estrepitosa que su cuerpo de 63 años está pasando factura por décadas de excesos y soberbia desmedida. Fuentes internas confirman que el criminal de guerra ha pasado días enteros sumido en un letargo absoluto, negándose a ingerir bocado y estallando en brotes de llanto incontrolable que retumban en los pasillos de la prisión federal. Este quiebre psicológico definitivo es el resultado directo de pasar de los banquetes en el Palacio de Miraflores a tener que fregar su propio inodoro bajo la mirada de guardias que no hablan su idioma ni respetan su pasado de poder. Estados Unidos de América ha demostrado que no hay búnker lo suficientemente profundo para esconderse de la justicia, y ahora el tirano enfrenta el síndrome de confinamiento solitario que está aniquilando su resiliencia fisiológica a una velocidad que nadie esperaba. Mientras el dictador se consume en su propia miseria, su esposa Cilia Flores también mastica el polvo de la derrota tras las rejas de la misma prisión de máxima seguridad. La mujer que manejó los hilos del nepotismo más descarado en la historia de la región ahora ve cómo su imperio de corrupción se desintegra sin remedio. Ya no hay guardaespaldas ni lujos para la ex primera dama, quien enfrenta cargos criminales mientras intenta asimilar que su vida de opulencia terminó para siempre el 3 de enero de 2026. El mundo observa con un morbo justificado cómo la pareja que hundió a una nación entera ahora vive la humillación de ser tratados como delincuentes comunes, sin privilegios y con un acceso legal limitado que busca desesperadamente retrasar un juicio por narcoterrorismo que parece tener un destino inevitable detrás de barrotes. El escándalo se extiende a los hijos de Cilia Flores, conocidos como los Chamos, quienes han escapado como roedores de cañería hacia Nicaragua para evitar el alcance de la... Wow, los hijos de Cilia Flores, hay que recordar que no son los de Maduro, habrían abandonado Venezuela para irse con todo el dinero a Nicaragua. Viendo el tema, dice, bueno, lo próximo, evidentemente, tarde o temprano seremos nosotros. Justicia. Walter Jacob, Joswal Alexander y Joser Daniel Gaviria Flores, los hijastros del tirano, aterrizaron en Managua cargados con maletas repletas de oro, diamantes y millones de dólares robados al tesoro público venezolano. Usando vuelos misteriosos que salieron sigilosamente desde Caracas, estos personajes dejaron atrás una vida de lujos en la capital para esconderse bajo la protección de otro régimen autoritario. No se llevaron solo el dinero, sino hasta las mascotas y los nietos, abandonando las mansiones que alguna vez estuvieron custodiadas por decenas de efectivos de la Guardia Nacional que hoy solo son un recuerdo de la impunidad con la que operaban. Bueno, seguimos con la última hora de Nicolás Maduro en prisión, sedado, se rompe en la celda. Estos delincuentes, que alguna vez compraron calles enteras en Caracas para su uso privado, ahora viven asustados en un refugio que podría convertirse en su propia cárcel muy pronto. Aunque Nicaragua no tiene tratado de extradición con Estados Unidos de América, la recompensa por sus cabezas es una tentación que ningún aliado corrupto podrá resistir por mucho tiempo cuando el sistema se termine de derrumbar.
Los hijos de Cilia Flores son el ejemplo vivo del enriquecimiento ilícito, habiendo intentado embolsarse más de $600 millones solo de la empresa petrolera estatal, mientras el país se caía a pedazos. Exacto. Su huida... Sí, es que poca vergüenza, ¿eh? O sea, el pueblo sumido en un caos que él los había acrecentado aún más desde el fallecimiento de Hugo Chávez, y en vez de decir, oye, voy a utilizar los recursos que tenemos, que es que son muchísimos, no solo los del petróleo, pero sí que con el petróleo podían haber llegado mucho más lejos, para carreteras, hospitales, colegios, etc, 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 y nada, y él gastándoselo para él. No es un acto de estrategia, sino el pánico de saber que sin la protección del dictador sedado en Brooklyn, no son más que fugitivos internacionales con fecha de vencimiento. La justicia de Estados Unidos de América ha sido implacable al rastrear los movimientos de estos parásitos que se beneficiaron del cartel de los soles. El historial de corrupción de los hijastros de Maduro incluye el uso de testaferros para comprar propiedades de lujo y registrar empresas en Florida, demostrando que su cinismo no conocía fronteras. Mientras el tirano grita de desesperación en su celda, sus herederos intentan comprar una tranquilidad que no existe, sabiendo que el efecto dominó es inevitable. El mundo no olvida que estos individuos fueron sancionados por montar redes de sobornos con los alimentos del pueblo, y aunque hoy respiren el aire de Nicaragua, el cerco se cierra cada día más sobre sus cuellos marcados por la avaricia. No, y además os digo una cosa, da igual dónde vayan. O sea, al final nadie se va a ensuciar las manos por nadie. Me refiero, si fuesen a Rusia, Vladimir Putin no se va a complicar la vida, está metido en una guerra con Ucrania. Después, Cuba y Nicaragua, es que van a caer. Es que después, o sea, tiene 3 años por delante Donald Trump para que caigan. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué han ido a Nicaragua? Pues han ido a otro sitio igual. Es que Nicaragua se va a lavar las manos con ellos, igualmente. Y el crimen organizado. El estado físico del dictador es una bomba de tiempo que preocupa a sus abogados, quienes intentan usar la carta de la incapacidad mental para frenar el proceso judicial en curso. Sin embargo, los analistas en Washington aseguran que este cuadro depresivo severo no es más que el resultado de un narcisista enfrentando las consecuencias de sus actos sin el escudo de los militares comprados. Los ataques de pánico y la hipertensión agravada por el estrés crónico son la factura de años de crímenes contra la humanidad. Maduro ya no tiene a quien ordenarle una tortura. Ahora él es prisionero de sus propios miedos y de un sistema carcelario que no tiene piedad con quienes creyeron estar por encima de la ley internacional de forma permanente. En Venezuela, la noticia del colapso del tirano ha corrido como pólvora, dejando a los pocos aliados que quedan en un estado de parálisis total. El silencio de Miraflores es ensordecedor mientras se confirma que los puestos de custodia portátil en las casas de la familia de Cilia Flores han sido abandonados. La estructura del régimen se desmorona desde adentro, y la huida de los hijos de la ex primera dama es la prueba definitiva de que el barco se está hundiendo. Los roedores están saltando al agua con lo que pueden cargar, pero el... Bueno, mi gente, ya básicamente se repite un poco el tema. La cuestión, Nicolás Maduro está teniendo que ser sedado para que no se autolesione, muy grave. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Un saludo.